En 1927, un piloto peruano llamado Toribio Mejía Cespe volaba sobre el desierto de Nazca. Miraba hacia abajo. Y vio algo que no debería existir. Líneas. Cientos de líneas perfectamente rectas atravesando el desierto. Figuras geométricas del tamaño de estadios de fútbol. Y entonces vio algo más, un colibrí gigante. Tan grande que sus alas medían más de 60 metros de ancho. Pero aquí está lo imposible, esas líneas habían estado ahí durante más de 1500 años. Y nadie las había visto. ¿Por qué? Porque desde el suelo son invisibles. Solo puedes verlas desde el aire. A cientos de metros de altura. Y la civilización que las creó, nunca voló. Durante décadas, esto alimentó teorías locas. Aliens. Astronautas antiguos. Pistas de aterrizaje para naves espaciales. Todo porque la gente no podía aceptar una verdad simple: humanos antiguos, sin escritura, sin ruedas, sin metal, crearon la obra de arte más grande de la historia. Y luego desaparecieron. Esta no es la historia de las líneas de Nazca. Esa historia todo el mundo la conoce. Esta es la historia que nadie cuenta. La historia de la gente que las hizo. La civilización Nazca. Un pueblo que vivió en el desierto más seco del planeta y creó algo que duraría 2000 años. Una civilización que dominó el agua en un lugar sin lluvia. Que tejió las telas más hermosas de América antigua. Que construyó ciudades en la nada. Y que dejó un mensaje en el desierto que todavía estamos tratando de entender. Esta es la historia completa de Nazca. Desde sus orígenes misteriosos hasta su desaparición inexplicable. Desde sus acueductos subterráneos hasta sus líneas imposibles. Desde su vida diaria hasta sus dioses sedientos. Y todo comienza en un desierto donde nunca llueve, con un pueblo que llegó de la costa y que estaba a punto de hacer algo extraordinario. Imagina el lugar más inhóspito del planeta. Un desierto donde literalmente nunca llueve. Donde la temperatura alcanza 40 grados Celsius de día y cae a 0 de noche. Donde no hay árboles, no hay ríos visibles, no hay vida aparente. El desierto de Nazca. Uno de los lugares más secos de la Tierra. ¿Quién en su sano juicio construiría una civilización ahí? Los Nazca. Y lo hicieron brillantemente. Pero no aparecieron de la nada. Su historia comienza con otra cultura misteriosa, los paracas. Los paracas vivieron en la costa sur de Perú desde aproximadamente el año 900 a.C. Eran maestros textiles. Sus telas son consideradas las más finas jamás producidas en las Américas. Usaban hasta 280 hilos por pulgada. Más denso que la mayoría de telas modernas. Sus colores eran increíbles: rojo brillante, amarillo dorado, azul profundo, verde esmeralda. Y después de 2000 años enterrados en tumbas del desierto, esos colores siguen siendo vibrantes hoy. Pero los paracas eran conocidos por algo más: sus cráneos. Practicaban la deformación craneal. Desde bebés, vendaban las cabezas de los niños con tablas de madera, forzando el cráneo a crecer en forma alargada. No era tortura. Era belleza. Era estatus. Era identidad. Y cuando miras los cráneos paracas en museos hoy, son inconfundibles. Alargados, enormes, casi alienígenas en apariencia. Lo cual, por supuesto, alimentó teorías de conspiración durante décadas. Pero no eran aliens. Eran humanos. Humanos que modificaban sus cuerpos para verse diferentes. Para identificarse con sus dioses. Alrededor del año 200 a.C., algo cambió. La cultura paracas evolucionó. O fue reemplazada. O se transformó. Los arqueólogos todavía debaten exactamente qué pasó. Pero el resultado fue claro: emergió una nueva cultura. Una cultura que tomaría las habilidades textiles de los paracas, la deformación craneal, las creencias religiosas, y las llevaría en una nueva dirección. La cultura Nazca.
Los primeros Nazca vivían en pequeños asentamientos a lo largo de valles de ríos que cortaban el desierto. Estos ríos eran líneas de vida. Nacían en las montañas andinas al este, fluían hacia el Océano Pacífico al oeste, y creaban estrechas franjas verdes atravesando el desierto marrón. En esos valles, los Nazca cultivaban maíz, frijoles, calabazas, yuca, maní, y algo que se convertiría en su cultivo más importante, algodón. Porque los Nazca, como los Paracas antes que ellos, eran obsesivos con los textiles. Pero aquí está el problema, esos ríos eran impredecibles. Durante la mayor parte del año, eran arroyos insignificantes. Luego, durante breves periodos, las lluvias en las montañas distantes los convertían en torrentes furiosos que podían destruir campos enteros. Los Nazca necesitaban agua constante. Y la encontraron. Bajo tierra. Alrededor del año 100 después de Cristo, los Nazca empezaron a construir uno de los sistemas de ingeniería más impresionantes de América Antigua, los puquios. Los puquios son acueductos subterráneos. Canales excavados a varios metros bajo la superficie del desierto, diseñados para capturar agua subterránea y llevarla a donde se necesitaba. Pero aquí está lo increíble, muchos de esos puquios siguen funcionando hoy. 2000 años después. Los agricultores modernos en Nazca todavía usan estos acueductos antiguos para regar sus campos. ¿Cómo los construyeron? Sin herramientas de metal. Sin mapas topográficos. Sin instrumentos de precisión. Lo hicieron con conocimiento del terreno acumulado durante generaciones. Excavaron pozos en espiral, creando acceso a los túneles subterráneos para mantenimiento. Calcularon pendientes perfectas para que el agua fluyera por gravedad. Y lo hicieron con solo piedra, madera y músculo humano. Los puquios transformaron el desierto. Áreas que habían sido completamente estériles ahora tenían agua constante. La población creció. Los asentamientos se expandieron. Y la sociedad Nazca se volvió más compleja. Para el año 100 después de Cristo, Nazca tenía una capital, Cahuachi. Cahuachi no era una ciudad en el sentido normal. No tenía miles de residentes permanentes. Era un centro ceremonial. Un lugar sagrado donde la gente se reunía para rituales, para festivales, para honrar a los dioses. Y esos dioses eran específicos, dioses del agua. En un desierto donde nunca llueve, el agua es vida. El agua es poder. El agua es divina. Los Nazca adoraban a las montañas porque de ellas venía el agua. Adoraban al océano porque hacia él fluía el agua. Y adoraban a los seres míticos que controlaban el agua, el cóndor que volaba a las montañas, la orca que dominaba el océano, el colibrí que bebía el néctar de las flores raras que solo florecían cuando había agua. Estos animales aparecen constantemente en el arte Nazca. En su cerámica. En sus textiles. Y más tarde, en sus líneas. La cerámica Nazca es espectacular. Utilizaban hasta 15 colores diferentes en una sola pieza. Creaban formas complejas, vasijas con dos picos conectados por un puente, jarras con caras humanas, representaciones de animales míticos. Y sus diseños contaban historias. Guerreros con cabezas trofeo. Seres sobrenaturales con apéndices imposibles. Escenas de rituales que no entendemos completamente. Porque aquí está algo crucial sobre los Nazca, no tenían escritura. Al menos, no escritura como la entendemos. No dejaron libros. No dejaron inscripciones. No dejaron registros históricos escritos. Todo lo que sabemos de ellos viene de arqueología. De sus tumbas. De sus edificios. De sus líneas. Y de lo que culturas posteriores, como los incas, recordaban en leyendas. Pero alrededor del año 200 después de Cristo, los Nazca empezaron a hacer algo que los haría famosos 2000 años después. Empezaron a dibujar en el desierto. Y no estamos hablando de pequeños dibujos. Estamos hablando de líneas que se extienden kilómetros.
Figuras del tamaño de edificios. Geoglifos tan grandes que solo pueden verse completamente desde el cielo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y para quién, si ellos no podían volar para verlas? Esas preguntas han obsesionado a científicos, arqueólogos y conspiracionistas durante casi un siglo. Y la respuesta es más fascinante que cualquier teoría alien. El año es 300 después de Cristo. La civilización nazca está en su apogeo. Cahuachi ha crecido hasta convertirse en un complejo ceremonial masivo con más de 40 montículos de tierra, pirámides escalonadas, plazas enormes y templos dedicados a los dioses del agua. La población del Valle de Nazca probablemente alcanza los 25.000 habitantes. No es enorme comparado con ciudades como Teotihuacán en México. Pero en medio del desierto más seco del mundo, es un logro extraordinario. Y en este momento, los Nazca están creando algo que durará milenios. Las líneas de Nazca. Hoy conocemos más de 800 líneas rectas. Más de 300 figuras geométricas. Y 70 diseños de animales y plantas que son inmediatamente reconocibles: el colibrí, el mono, la araña, el cóndor, la orca, el perro, la iguana, el flamenco, las manos, el árbol, el astronauta. Espera, ¿el astronauta? Sí. Hay una figura que los conspiracionistas llaman el astronauta porque parece un humanoide con una especie de casco. Por supuesto, no es un astronauta. Probablemente es un búho o un ser mítico. Pero el nombre pegó. Y ese nombre, junto con el hecho de que estas líneas solo son visibles desde el aire, alimentó décadas de teorías pseudocientíficas. En 1968, un escritor suizo llamado Erich von Däniken publicó un libro, Carros de los Dioses. Argumentaba que las líneas de Nazca eran pistas de aterrizaje para naves espaciales aliens. Que los antiguos peruanos habían sido visitados por extraterrestres. Que toda la civilización nazca era influenciada por aliens. Era basura completa. Pero vendió más de 60 millones de copias. Y creó una industria de teorías conspirativas que persiste hasta hoy. Programas de televisión como Ancient Aliens todavía promueven estas ideas. Turistas visitan Nazca esperando ver evidencia de aliens. Y la verdadera historia, la historia humana, queda enterrada bajo mentiras sensacionalistas. Así que aclaremos esto de una vez: no había aliens. Las líneas de Nazca fueron hechas por humanos. Por los Nazca. Y sabemos exactamente cómo lo hicieron. El método era simple. Sorprendentemente simple. El desierto de Nazca está cubierto por una capa de piedras oscuras oxidadas por el sol. Debajo hay arena más clara, casi blanca. Para crear una línea, los Nazca simplemente removían las piedras oscuras, revelando la arena clara debajo. No necesitaban mover toneladas de tierra. Solo necesitaban mover piedras del tamaño de un puño. Para las líneas rectas, usaban estacas de madera y cuerdas. 2 personas sostenían una cuerda tensa. Otros caminaban a lo largo de la cuerda removiendo piedras. Así de simple. Para las figuras complejas como el colibrí o el mono, usaban un método de amplificación. Creaban un diseño pequeño en miniatura. Luego usaban un sistema de cuadrículas para agrandarlo. Como proyectar una imagen pequeña en una pantalla gigante. Los experimentos modernos han demostrado que una figura como el mono, que mide más de 100 metros, podría ser completada por un grupo pequeño de personas en unos pocos días. No se necesitaban aliens. No se necesitaba tecnología avanzada. Solo se necesitaba tiempo, organización y propósito. Pero aquí está la verdadera pregunta: ¿por qué? Durante décadas, los investigadores propusieron teorías. Maria Rack, una matemática alemana que dedicó su vida a estudiar las líneas, argumentó que eran un calendario astronómico gigante. Que las líneas apuntaban a posiciones del Sol y las estrellas en fechas importantes. Y tenía parcialmente razón. Algunas líneas sí se alinean con eventos astronómicos.
El solsticio de verano. El solsticio de invierno. Ciertas estrellas y constelaciones. Pero no todas. De hecho, la mayoría no tienen ninguna correlación astronómica clara. Otros investigadores sugirieron que las líneas eran mapas de fuentes de agua subterránea, que apuntaban a los puquios. Y nuevamente, algunas sí parecen conectarse con acuíferos. Pero no todas. La verdad, como suele ser, es más compleja. Las líneas tenían múltiples propósitos. Eran caminos ceremoniales. Los Nazca caminaban a lo largo de las líneas durante procesiones religiosas. La arqueología ha encontrado cerámica rota y ofrendas de conchas marinas en los extremos de muchas líneas. Eran ofrendas a los dioses de las montañas. Muchas líneas apuntan hacia las montañas andinas al este, de donde venía el agua. Los Nazca las creaban para que los dioses en las montañas pudieran verlas. Y aquí está algo fascinante, los Nazca sí volaban. No con aviones, obviamente. Pero hay evidencia creciente de que podrían haber usado globos de aire caliente primitivos. Los textiles Nazca son extremadamente finos y herméticos. Podrían contener aire caliente. Se han encontrado vasijas de cerámica que muestran lo que parecen ser globos. Y hay áreas quemadas en la pampa cerca de algunas líneas, consistente con fuegos usados para llenar globos. ¿Podría un globo Nazca haber llevado a una o dos personas cientos de metros en el aire? Potencialmente. No tenemos prueba definitiva. Pero es posible. Y si lo hicieron, entonces no estaban creando líneas para aliens. Estaban creándolas para sí mismos. Y para sus dioses. Pero las líneas no eran solo arte. Eran trabajo comunal. Proyectos que requerían coordinación de cientos de personas. Herramientas. Planificación. Liderazgo. En una sociedad sin escritura, sin gobierno centralizado obvio, sin ejército permanente, ¿cómo se organizaba algo así? La respuesta está en la religión. Los líderes religiosos de Cahuachi tenían el poder. Los sacerdotes que interpretaban los deseos de los dioses del agua. Los chamanes que usaban sustancias alucinógenas para comunicarse con el mundo espiritual. Y la evidencia de esto está en las cabezas trofeo. Los Nazca practicaban la decapitación ritual. No como castigo. Como honor. Tomaban las cabezas de guerreros enemigos, o posiblemente de sus propios líderes muertos, y las preservaban. Perforaban agujeros en el cráneo, pasaban una cuerda, y las llevaban como trofeos en ceremonias. Estas cabezas aparecen constantemente en el arte Nazca. Figuras sosteniéndolas. Guerreros coleccionándolas. Seres míticos decorados con ellas. No era violencia gratuita. Era sagrada. Las cabezas contenían poder espiritual. Eran ofrendas a los dioses. Eran símbolos de estatus. Y todo esto, las líneas, las cabezas trofeo, los textiles elaborados, los puquios, todo estaba conectado a una cosa, agua. Porque el agua lo era todo. Y los dioses controlaban el agua. Y si los dioses estaban felices, enviaban agua. Si estaban enojados, retenían el agua. Y entonces, alrededor del año 450, los dioses se enojaron. O al menos, eso es lo que los Nazca debieron haber pensado. Porque algo terrible estaba a punto de suceder. Algo que los Nazca no podían controlar. Algo que destruiría su civilización lentamente durante 300 años. El clima estaba cambiando. Y el desierto estaba a punto de volverse aún más hostil. Imagina que eres un líder religioso Nazca en el año 450. Durante generaciones, tu pueblo ha prosperado. Los puquios funcionan perfectamente. Los cultivos crecen. La población es estable. Los dioses parecen satisfechos con las ofrendas de líneas, cerámica, textiles y cabezas trofeo. Y entonces, todo cambia. Los ríos que fluyen desde las montañas se vuelven erráticos. Algunos años,
inundaciones masivas destruyen campos enteros. Otros años, sequías prolongadas secan los pozos. Los patrones que tu pueblo ha conocido durante siglos ya no funcionan. ¿Qué está pasando? El Niño. El Niño es un fenómeno climático que ocurre irregularmente en el Océano Pacífico. Cada pocos años, las temperaturas del agua aumentan dramáticamente frente a la costa de Perú. Esto causa cambios masivos en los patrones de lluvia. Normalmente, la costa sur de Perú es seca. Pero durante eventos fuertes de El Niño, puede llover torrencialmente. Ríos que normalmente son arroyos se convierten en torrentes destructivos. Deslizamientos de tierra arrasan valles enteros. Y lo opuesto, la Niña, trae sequías extremas. Años sin lluvia en absoluto. Pozos que se secan completamente. Para una civilización construida en el balance preciso del agua, estos cambios eran catastróficos. La evidencia arqueológica muestra que alrededor del año 450, Cahuachi comenzó a ser abandonada. No de repente, sino gradualmente. Las ceremonias se volvieron menos frecuentes. Los montículos dejaron de ser mantenidos. Algunos fueron enterrados intencionalmente, cubiertos con arena y piedras, sellados como si los Nazca estuvieran cerrando un capítulo. ¿Por qué abandonar su centro ceremonial más importante? Probablemente porque los dioses no estaban respondiendo. Los Nazca habían hecho todo correctamente. Habían creado líneas. Habían ofrecido cabezas trofeo. Habían realizado los rituales apropiados. Pero el agua seguía siendo impredecible. Las inundaciones seguían viniendo. Las sequías seguían devastando. Y cuando los dioses no responden, la fe se quiebra. Pero los Nazca no desaparecieron. Se adaptaron. Se mudaron de Cahuachi a otros centros. Uno de los más importantes fue la Tinguiña, más al norte. Construyeron nuevos puquios, más profundos, alcanzando acuíferos más estables. Modificaron sus técnicas agrícolas. Diversificaron sus cultivos. Y siguieron creando líneas. De hecho, algunas de las líneas más impresionantes datan de este periodo. Como si estuvieran desesperados por comunicarse con dioses que ya no escuchaban. Pero algo más estaba cambiando. La sociedad Nazca se estaba fragmentando. La cerámica de este periodo muestra más variación regional. Diferentes valles desarrollaron estilos distintos. Las tumbas muestran más disparidad en riqueza. Algunos individuos fueron enterrados con cientos de piezas de cerámica fina, textiles elaborados, y joyas. Otros fueron enterrados con casi nada. La igualdad relativa de la sociedad Nazca temprana estaba desapareciendo. Las élites se consolidaban. Los recursos se concentraban. Y entonces, alrededor del año 550, llegó otra crisis. Evidencia geológica muestra que una serie de terremotos masivos golpeó la región. El área de Nazca está en una zona sísmicamente activa, donde la placa de Nazca se subduce bajo la placa sudamericana. Los terremotos grandes son inevitables. Pero para los puquios, los terremotos eran desastrosos. Los túneles subterráneos colapsaban. Los pozos se derrumbaban. El sistema cuidadosamente construido que había sostenido la civilización durante siglos quedó dañado. Reconstruir era posible. Pero requería trabajo masivo. Organización. Liderazgo. Y la autoridad religiosa que había mantenido unida a la sociedad Nazca estaba debilitándose. Alrededor del año 600, algo nuevo apareció en el registro arqueológico, influencia Wari. Los Wari eran un imperio emergente en las tierras altas de Perú, centrado alrededor de la ciudad de Wari cerca de la moderna Ayacucho. Eran expansionistas. Militaristas. Y estaban mirando hacia la costa. No hay evidencia de una conquista militar violenta de Nazca por los Wari. Pero hay evidencia clara de influencia. La cerámica Wari empieza a aparecer en sitios Nazca. Los estilos arquitectónicos cambian. Nuevos símbolos religiosos emergen.
Los Nazca estaban siendo absorbidos culturalmente. Para el año 750, la civilización Nazca como entidad distinta había dejado de existir. Los valles todavía estaban habitados. Los puquios todavía funcionaban. Pero la cultura única, los estilos artísticos, las prácticas religiosas que definían a los Nazca habían desaparecido. Excepto por una cosa. Las líneas. Las líneas permanecieron. Porque el desierto de Nazca es uno de los lugares más secos de la Tierra. Llueve menos de 4 milímetros al año. No hay viento fuerte porque está protegido por montañas. No hay vegetación que cubra las líneas. Así que las líneas que los Nazca crearon entre los años 200 y 600 después de Cristo simplemente se quedaron. Culturas posteriores las vieron. Los Wari las conocían pero no sabían quién las había hecho. Siglos después, los incas las descubrieron y pensaron que habían sido creadas por los dioses o por gigantes antiguos. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, algunos cronistas mencionan caminos extraños en el desierto. Pero les prestaron poca atención. Estaban demasiado ocupados buscando oro. Durante 400 años, las líneas estuvieron ahí. Visibles desde el suelo si sabías dónde mirar. Pero su verdadera escala, su verdadero diseño, era invisible. Hasta que alguien voló sobre ellas. Y el mundo descubrió que una civilización olvidada había dejado un mensaje. Un mensaje que todavía estamos tratando de entender completamente. El 16 de junio de 1927, Toribio Mejía Cespe, un arqueólogo peruano, estaba caminando en las estribaciones de las montañas cerca de Nazca cuando notó algo extraño. Líneas rectas que parecían demasiado perfectas para ser naturales. Reportó su descubrimiento. Pero en ese momento, nadie entendió la escala de lo que había encontrado. Luego llegaron los aviones. En los años 30, cuando los vuelos comerciales comenzaron a sobrevolar la región regularmente, los pilotos empezaron a reportar líneas y figuras extrañas en el desierto abajo. Pero la mayoría de la gente pensó que eran caminos incas o formaciones naturales. Hasta que en 1939, un arqueólogo estadounidense llamado Paul Cossack voló sobre Nazca específicamente para investigar lo que él pensaba eran canales de irrigación antiguos. Lo que vio lo dejó sin aliento. No eran canales. Eran líneas. Cientos de líneas rectas que se extendían kilómetros. Y figuras. Figuras enormes de animales y formas geométricas que solo eran visibles desde el aire. Cossack se dio cuenta de que había tropezado con uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Tomó fotografías. Mapeó algunas líneas. Y notó algo fascinante, estaba volando sobre Nazca el 21 de junio, el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Y una de las líneas apuntaba directamente al punto donde el sol se ponía ese día. Cossack llamó a las líneas el libro de astronomía más grande del mundo. Pero era solo el comienzo. En 1946, Cossack conoció a una mujer que cambiaría todo, Maria Reiche. Maria Reiche era una matemática alemana que había venido a Perú como institutriz. Pero cuando Cossack le mostró las líneas, quedó obsesionada. Y obsesión es la palabra correcta. Durante los siguientes 50 años, Maria Reiche dedicaría cada día de su vida a estudiar, medir, proteger y promover las líneas de Nazca. Vivía en condiciones espartanas en el desierto. Caminaba kilómetros cada día midiendo líneas con cintas métricas. Escalaba montañas para fotografiarlas desde ángulos elevados. Usaba su propio dinero, y luego donaciones que solicitaba incansablemente, para contratar guardias que protegieran las líneas de daños. Maria Reiche se convirtió en la dama de las líneas. Sus teorías eran principalmente astronómicas. Argumentaba que las líneas formaban un calendario gigante. Que los Nazca las usaban para predecir eventos solares y estelares importantes para la agricultura. Y tenía evidencia. Documentó múltiples alineaciones.
Mostró que ciertas líneas apuntaban a la salida del sol en el solsticio. Otras a estrellas específicas. Pero había un problema, había demasiadas líneas. Y la mayoría no tenían correlaciones astronómicas claras. Otros investigadores empezaron a ofrecer teorías alternativas. En 1977, Jem Woodman, un aventurero estadounidense, construyó un globo de aire caliente usando solo materiales que los Nazca habrían tenido disponibles, textiles de algodón y juncos del lago Titicaca. Lo llenó con aire caliente de una fogata. Y voló. Brevemente. Apenas unos cientos de metros. Y aterrizó bruscamente. Pero voló. Botman argumentó que esto probaba que los Nazca podrían haber volado en globos primitivos para supervisar la construcción de las líneas. La comunidad científica fue escéptica. No había evidencia definitiva de globos Nazca. Pero la idea era intrigante. Mientras tanto, las teorías pseudocientíficas estaban ganando popularidad. Erich von Däniken y su libro Carros de los Dioses habían convencido a millones de que los aliens eran responsables. Programas de televisión amplificaban estas tonterías. Turistas llegaban esperando ver evidencia extraterrestre. Maria Reiche luchó contra estas teorías toda su vida. Insistió en que las líneas eran humanas. Completamente, brillantemente humanas. Pero esas teorías basura tenían un efecto secundario positivo, trajeron atención global a Nazca. Y con atención vino protección. En 1994, UNESCO declaró las líneas de Nazca Patrimonio de la Humanidad. Esto trajo financiamiento internacional para preservación. Restricciones más estrictas contra el desarrollo. Penalidades para quien dañara las líneas. Pero también trajo turismo. Miles, luego decenas de miles de visitantes al año. El turismo es un arma de doble filo. Trae dinero a comunidades locales. Pero también trae amenazas. Personas caminando donde no deberían. Vehículos desviándose de caminos autorizados. En 2014, activistas de Greenpeace causaron daño irreparable cuando caminaron sobre las líneas para colocar un mensaje cerca del colibrí. Fueron arrestados. Pero el daño estaba hecho. Hoy, las líneas enfrentan nuevas amenazas. El cambio climático está trayendo patrones de lluvia más erráticos. La expansión urbana de la ciudad de Nazca se acerca peligrosamente a algunas líneas. La carretera panamericana corta directamente a través de algunas figuras. Pero también hay esperanza. La tecnología moderna está revelando secretos que Maria Reiche nunca pudo descubrir. Drones equipados con cámaras de alta resolución están mapeando las líneas con precisión sin precedentes. Satélites están descubriendo líneas previamente desconocidas, ocultas bajo siglos de polvo fino. En 2019, investigadores japoneses usando inteligencia artificial anunciaron el descubrimiento de 143 nuevas figuras. Pequeñas, muchas de ellas. Pero allí. Cada descubrimiento plantea nuevas preguntas. Pero también nos acerca a respuestas. Y después de casi un siglo de estudio, estamos empezando a entender realmente qué eran las líneas de Nazca. No eran para aliens. No eran pistas de aterrizaje. No eran solo calendarios astronómicos. Eran algo más profundo. Más humano. Más desesperado. Eran oraciones. Dibujadas en la tierra. Para dioses que controlaban lo único que importaba. El agua. Hoy, si vuelas sobre el desierto de Nazca, verás algo extraordinario. Líneas que han estado ahí durante 2000 años. Figuras que fueron creadas por personas que murieron hace más de 1500 años. Un mensaje de una civilización perdida. ¿Pero qué mensaje? Después de décadas de investigación, arqueólogos han llegado a un consenso. Las líneas de Nazca tenían múltiples propósitos interconectados. Primero, eran caminos ceremoniales. Los Nazca caminaban a lo largo de las líneas durante procesiones religiosas.
La evidencia es clara, cerámica rota y ofrendas encontradas en los extremos de muchas líneas. Conchas Spondylus traídas desde Ecuador a miles de kilómetros de distancia. Fragmentos de textiles. Restos de comida ritual. Segundo, eran ofrendas a los dioses de las montañas. Muchas líneas apuntan hacia picos específicos en los Andes, de donde venían los ríos. Los Nazca las creaban para que los dioses pudieran verlas. Para demostrar devoción. Para pedir agua. Tercero, algunas tenían funciones astronómicas. No todas. Pero suficientes como para que el calendario fuera parte de su propósito. El solsticio marcaba el inicio de la temporada de lluvias en las montañas. Predecir ese momento era crucial. Y cuarto, eran proyectos comunales. Crear una línea requería coordinación. Planificación. Liderazgo. Eran formas de unir a la comunidad. De reafirmar jerarquías sociales. De mantener el orden. En resumen, las líneas eran todo lo que una civilización necesita: religión, ciencia, arte y organización social. Todo en uno. Y funcionaron. Por 400 años, las líneas fueron creadas. La sociedad se mantuvo. Los dioses, aparentemente, estaban satisfechos. Hasta que dejaron de estarlo. Pero aquí está lo milagroso: las líneas sobrevivieron. Una civilización desapareció. Otra tomó su lugar. Imperios surgieron y cayeron. Los incas conquistaron toda la región. Los españoles destruyeron el imperio inca. Perú se independizó. Se modernizó. Y las líneas seguían ahí. ¿Por qué sobrevivieron cuando tantas otras obras antiguas desaparecieron? Suerte geográfica. El desierto de Nazca es único. Llueve menos de 4 milímetros al año, convirtiéndolo en uno de los lugares más secos de la Tierra. No hay erosión significativa. No hay vegetación que cubra las líneas. Los vientos son mínimos porque el área está protegida por montañas. Las piedras oscuras que los Nazca removieron para crear las líneas estaban oxidadas por milenios de exposición al sol. Removerlas reveló arena clara que nunca había visto la luz. Esa arena permanece clara porque casi nunca está expuesta a agua o viento. Es el lugar perfecto para preservación accidental. Pero esa preservación también significa fragilidad. Una pisada puede dañar una línea que ha estado intacta durante 2000 años. Un vehículo puede destruir permanentemente una figura. La construcción de una carretera puede borrar secciones enteras. Y eso ha sucedido. En 2018, un camionero que se desvió de la carretera dañó 3 de las líneas. Fue arrestado y multado. Pero el daño es irreversible. El desafío hoy es balancear preservación con acceso. Los peruanos tienen derecho a desarrollar su país. Los turistas tienen derecho a visitar maravillas del mundo. Pero las líneas tienen derecho a existir. ¿Cómo resolvemos esto? El gobierno peruano ha creado una zona de protección alrededor de las líneas más importantes. El acceso está estrictamente controlado. Hay torres de observación donde los turistas pueden ver algunas figuras sin caminar sobre ellas. Los sobrevuelos en avionetas pequeñas están regulados. Pero no es suficiente. El cambio climático está trayendo nuevos desafíos. Eventos de El Niño más frecuentes y más intensos. Lluvias ocasionales donde antes no había ninguna. Cada gota de lluvia que cae en el desierto erosiona un poco más las líneas. La solución no es simple. Pero involucra tecnología. Drones están mapeando cada centímetro de las líneas en resolución ultra alta. Si alguna línea es destruida, tendremos un registro digital perfecto. No es lo mismo que el original. Pero es algo. La inteligencia artificial está identificando nuevas líneas. Hay potencialmente miles aún por descubrir, ocultas bajo capas finas de polvo. Y realidad virtual está permitiendo que personas de todo el mundo visiten las líneas sin pisarlas físicamente.
Pero más allá de la preservación física, está la preservación del conocimiento. ¿Qué nos enseñan las líneas de Nazca sobre la humanidad? Nos enseñan que los humanos antiguos eran brillantes. Sin escritura, sin herramientas de metal, sin tecnología moderna, crearon algo que ha durado 2000 años. Algo que todavía nos asombra. Algo que generaciones futuras seguirán estudiando. Nos enseñan que el arte no es un lujo. Para los Nazca, crear líneas era una necesidad. Era comunicación con lo divino. Era supervivencia cultural. Era identidad. Nos enseñan sobre la fragilidad de las civilizaciones. Los Nazca dominaron uno de los entornos más hostiles de la Tierra durante casi 1000 años. Pero cambios climáticos que no podían controlar los debilitaron. Terremotos que no podían predecir los devastaron. Y finalmente, fueron absorbidos por una cultura más poderosa. Pero también nos enseñan sobre la permanencia. La civilización Nazca desapareció. Pero sus líneas permanecen. Su mensaje sigue ahí. Y 2000 años después, seguimos tratando de entenderlo. ¿Qué dirán las civilizaciones futuras sobre nosotros? ¿Qué dejaremos que dure 2000 años? Probablemente no mucho. Nuestros edificios se desmoronarán. Nuestras ciudades se erosionarán. Nuestras tecnologías se volverán obsoletas. Pero tal vez, solo tal vez, nuestro arte sobrevivirá. Nuestras historias. Nuestros mensajes a dioses en los que ya no creemos. Las líneas de Nazca nos recuerdan algo fundamental: somos temporales. Nuestras civilizaciones son frágiles. Pero lo que creamos puede durar mucho más que nosotros. Los Nazca dibujaron en la tierra. Esperando que alguien viera. Esperando que los dioses respondieran. Los dioses nunca respondieron. Pero nosotros lo hicimos. 2000 años después, vemos sus líneas. Estudiamos su cultura. Honramos su memoria. Y en eso, los Nazca lograron algo que ningún imperio militar podría: la inmortalidad. No a través de conquista. No a través de oro. No a través de poder. A través del arte. A través del misterio. A través de líneas dibujadas en el desierto que dicen: estuvimos aquí. Vivimos. Creamos. Recuérdanos. Y los recordamos. 2000 años después de que los Nazca dibujaron sus primeras líneas, seguimos mirando hacia abajo desde aviones y preguntándonos: ¿por qué? Tenemos respuestas ahora. Mejores respuestas que al lienzo, pistas de aterrizaje. Sabemos que eran caminos ceremoniales. Ofrendas a dioses del agua. Calendarios parciales. Proyectos comunales. Pero en un nivel más profundo, la pregunta persiste: ¿por qué dedica una civilización tanto esfuerzo a algo que no pueden ver completamente? Tal vez porque la fe no necesita ver. Los Nazca creían que los dioses verían. Y eso era suficiente. Tal vez porque el arte no es para el artista. Es para otros. Para los dioses. Para el futuro. Para nosotros. O tal vez porque en el fondo más profundo del espíritu humano, hay una necesidad de dejar una marca. De decir: existí. Mi pueblo existió. No nos olviden. El desierto de Nazca debería estar vacío. Nadie debería poder vivir ahí. Pero los Nazca lo hicieron. Durante 1000 años. Crearon sistemas de agua que todavía funcionan. Tejieron textiles más finos que los modernos. Y dibujaron en la tierra con una escala que todavía nos asombra. Y cuando su civilización cayó, cuando los últimos Nazca fueron absorbidos por el imperio Wari, cuando su lenguaje murió y su religión fue olvidada, sus líneas permanecieron. Silenciosas. Misteriosas. Perfectas. Esperando que alguien volara. Y cuando finalmente volamos, cuando finalmente las vimos, nos dimos cuenta de algo: no necesitábamos aliens para explicar lo inexplicable.
Solo necesitábamos reconocer que los humanos, cuando están desesperados, cuando están inspirados, cuando están conectados a algo más grande que ellos mismos, pueden crear milagros. Las líneas de Nazca no son un misterio alien. Son un testamento humano. Un recordatorio de que civilizaciones pueden desaparecer. Imperios pueden colapsar. Pueblos pueden ser olvidados. Pero el arte permanece. El misterio perdura. Y las preguntas que dejamos siguen vivas. Los Nazca desaparecieron hace 1500 años. Pero sus líneas siguen aquí. Esperando. Testimoniando. Recordándonos. Esa es la historia de Nazca. No la historia de las líneas. La historia de la gente que las hizo. Y del mensaje que nos dejaron.